Bendiciones, mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles nuevamente. Damos gracias a Dios que nos permite poder estar de nuevo transmitiendo esta enseñanza que el Señor pues nos ha permitido estar desarrollando en los diferentes cursos de doctrina. Gracias a Dios porque hemos tenido todo este tiempo de pandemia para poder ir ministrando la palabra y trayendo una enseñanza fresca para cada uno de nosotros. Así que le agradecemos al Señor por eso, le damos gracias y le pedimos al Señor que nos siga ministrando y bendiciendo de una manera muy especial. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a suplicarle a Él que nos pueda bendecir de una manera grande y poderosa a través de la palabra, que podamos ser capacitados sobre todo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Creo que es un tiempo determinante, es un tiempo importante, es un tiempo decisivo para la iglesia y por eso necesitamos el fundamento de la palabra. Acompáñeme en el nombre de Jesús, le damos gracias a Él por su misericordia. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Estamos delante de ti, Señor, con mucho agradecimiento, con mucho clamor, con mucha súplica, Señor, para suplicarte y pedirte, por favor, que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida. Hoy que venimos, Señor, con nuestro corazón delante de ti, con el propósito, Señor, de poder implorar tu favor y pedirte que nos puedas enviar una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra de cambio, una palabra que ministre nuestra vida constantemente delante de ti. Papito, por favor, auxílianos, por favor, bendícenos, por favor, ministranos, enséñanos, instrúyenos y capacítanos a través de tu palabra que tanto lo necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Existen, hermanos, realmente muchos temas, que tendríamos que desarrollar, creo yo, como parte de la doctrina, y que cuando uno escudriña estos temas, uno dice, esto también tendría que ser parte de la doctrina, pero realmente nuestro propósito es por lo menos dejar las bases sólidas en cuanto a los fundamentos que necesita la iglesia para poder hacer una edificación adecuada. Y uno de los temas que realmente vemos en la Escritura, que son determinantes, son importantes y son decisivos, creo yo, en cuanto a nuestra vida, era uno de los temas que traía controversia entre fariseos y saduceos, y era el tema de la resurrección. La resurrección es un tema que está escrito en la misma palabra del Señor, y que lo tiene como uno de los fundamentos básicos, según el escritor de la carta a los Hebreos, uno de los fundamentos que pues son determinantes, ¿verdad? Para la vida cristiana, para el desarrollo realmente de nuestra fe en el Señor. Yo creo que la resurrección de los muertos es algo que nosotros tenemos que tener muy bien claro. No solamente que existe, porque la discusión entre fariseos y saduceos era esa, que si existía o no existía. Esa era la mayor discusión, pero nosotros no solamente nos tenemos que detener ahí, sino nosotros tenemos que avanzar un poquitito más. Algunos en aquel tiempo, como los atenienses, ellos creían que era una nueva doctrina que Pablo estaba predicando. Sin embargo, nosotros vemos en toda la Escritura que esa doctrina pues está no solo en el Nuevo Testamento, sino desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de ese tema tan importante, ¿verdad? Y que claro, en el Nuevo Testamento lo que sucedió es que ya se vino a confirmar, a ratificar esa doctrina, porque al final de cuentas yo creo que no solo la predicación del Evangelio, sino en nuestra vida cristiana está fundamentada en eso. El apóstol Pablo dice en algún momento que si el Señor hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, entonces vana sería nuestra fe, ¿verdad?
y que de nada serviría todo lo que nosotros estamos haciendo. Nuestra prédica, nada. Por eso Él dice en algún momento, entonces mejor comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero gracias a Dios, esto no es así. El apóstol Pablo dice que si nuestra esperanza está solamente en la muerte del Señor, entonces somos los hombres más dignos de lástima que existen. Pero recordemos que nuestra esperanza no solo está en su muerte, sino que también en su resurrección. Es por eso que hacer demasiado énfasis solo a la muerte y no recordar la resurrección, como en el caso que ha sucedido incluso con la filmación de algunas películas donde se hace demasiado énfasis al sufrimiento, a la muerte del Señor. Y claro, nunca vamos a menospreciar lo que Él sufrió por nosotros, sería una tontería. Sin embargo, la misma palabra del Señor, y Él lo anunció a sus discípulos, que al tercer día se levantaría, resucitaría. Y eso es maravilloso saberlo, conocerlo, ¿verdad? Recordemos que la palabra del Señor también dice que la muerte entró por un hombre, es decir, por el primer Adán, pero que por medio de Cristo, que es el postrer Adán, pues vino la resurrección de entre los muertos. Y la seguridad de que ahora nosotros, al creer en Él, aunque estemos muertos, dice la Escritura, viviremos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra fe en el Señor nos lleva a la esperanza de que hay una vida futura, y no solo la esperanza, sino la seguridad de esa vida futura. Dije mal. De una vida eterna, no una vida futura, sino de una vida eterna con el Señor. Entonces eso nos da la tranquilidad. Ok, entonces yo quisiera que pudiéramos notar aquí algunos versículos. Primero algún versículo, porque queremos abordar tal vez no exactamente el tema de la resurrección en sí mismo, sino que hablar un poquito más de ello, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo número 15, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Solo permítame salir un momentito de la presentación. Solamente quisiera contextualizar este versículo, 1 Corintios capítulo número 15, versículo quizás desde el 20 o 21 vamos a leer. Aquí es donde Pablo de hecho está diciendo lo que desde el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, es decir, el primero de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Ahora fíjese lo que aquí dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, es importante esa coma ahí, Cristo, el primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Entonces, si nos damos cuenta, hermano, definitivamente la resurrección de los muertos se da a través de Jesucristo. Y entonces hoy pues quisiéramos abordar el tema, los turnos de resurrección. ¿Cómo van a ser los turnos? Porque al final dice el apóstol Pablo ahí, todos vamos a resucitar. Bueno, cuando decimos todos los que están en Cristo, por supuesto, porque él está escribiendo a una iglesia, no le está hablando a la humanidad, le está hablando a una iglesia, la iglesia de los Corintios. Entonces está diciendo que todos los cristianos, todos los hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo. Pero hay diferentes turnos de resurrección, y los turnos de resurrección son importantes porque los turnos de resurrección ya vienen a ser un galardón. Es decir, en el turno que le toque resucitar a cada uno, también esa será la posición que tendrá por la eternidad. No es lo mismo que antes que alguien que resucita como una primicia a alguien que resucita ya en el momento del rebusco. Son dos cosas ya en lo último, ¿verdad? Son dos cosas muy distintas. Entonces, esto es importante. Pero quizás
Antes de poder ver lo que son los turnos, veamos esto que es muy importante. Mire, dice este párrafo, lo quise poner de manera literal, hermano, como está en la doctrina establecido, para que lo tengamos muy claro ahí, ¿verdad? Antes de abarcar los diferentes turnos de resurrección, debemos de hacer la distinción entre dos eventos que a muchas personas al momento de estudiar pueden causarles problemas y confundirlas, no logrando ver la diferencia entre lo que es un egeiro significa levantar, y una anastasis, que es una resurrección, dejando de obtener la bendición que la doctrina apostólica nos ofrece al entender el galardón y la esperanza de la resurrección. Esto es muy importante porque no es lo mismo un egeiro, un levantamiento, que una resurrección. Un levantamiento es una persona que murió en el momento de morir o un tiempo después, pues se ora por ella, resucita, pero esa persona va a volver a morir. Pero cuando hablamos de una resurrección, estamos hablando de una resurrección para vida, una resurrección para condenación. Pero ya no, porque la Biblia dice que una sola vez le ha sido dado al hombre morir, ¿verdad? La segunda muerte ya es otra cosa, que lo hemos explicado en su momento, ya es la segunda muerte, la separación eterna del Señor, ¿verdad? Esas son dos cosas importantes. Fíjese que aquí pues creo que la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros entonces sobre estas dos cosas y que nosotros debemos de tenerla muy clara porque hay una esperanza. Recuérdense que el apóstol Pablo dice claramente que hay una esperanza de la resurrección de los muertos. Eso lo establece en el libro Los Hechos, cuando él está en los capítulos ya finales, del 20 en adelante, por ahí, el apóstol Pablo está hablando sobre la esperanza de la resurrección. Él dice que yo soy fariseo, hijo de fariseos, dice, y se me juzga, dice, cuando él está defendiendo, dando su defensa, se me juzga, dice, a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces, él tenía una esperanza, y creo que es la misma esperanza que nosotros tenemos, que aquellos que nos han antecedido, y los que todavía les toque llegar a ese momento, pues hay una esperanza de resurrección. Pues hay otros que estarán vivos para la venida del Señor, eso será otra cosa. Ok, entonces miremos en la palabra aquí, egeiro. Al mencionar la resurrección de los muertos, algunos, como decimos anteriormente, confunden los distintos eventos que se describen en la Biblia con el hecho de volver a la vida. Algunas personas, volver a la vida algunas personas, lo cual es parte de las instrucciones que Jesús dio a los apóstoles cuando los envió diciendo resucitad muertos. Cuando él dijo resucitad muertos, no estaba hablando de una palabra anastasis, sino estaba hablando de la palabra egeiro. Esa palabra egeiro significa levantar, poner de pie o despertar, como sucedió. Bueno, vamos a ver unos ejemplos ahí en un momentito, vamos a ver algunos ejemplos ya de esto, ¿verdad? Pero realmente lo que ocurrió con cada uno de los casos que vamos a ver es que les dieron nuevamente el aliento de vida, soplaron sobre ellos el aliento de vida, siguieron viviendo normalmente, pero en algún momento esas personas iban a volver a morir. Eso es un egeiro, alguien que murió, como en el caso de Lázaro, a los 4 días el Señor lo resucitó. Y otros ejemplos que vamos a ver ahí en un momentito más, que hay bastantes ejemplos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay suficiente base para decir esto. Entonces eso es un levantamiento, eso solo es un despertamiento, porque el Señor dijo de Lázaro, mi amigo Lázaro durmió. Sí se durmió, vamos a despertarlo, dijo. Entonces alguien dijo, si se durmió, entonces se puede despertar solo. No, él hablaba de que había muerto físicamente, pero que él no estaba muerto totalmente, porque el Señor lo iba a levantar, ¿verdad? Entonces estas personas en algún momento iban a llegar a morir. ¿Por qué? Por lo mismo que dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 27, que estaba establecido para los hombres morir una sola vez y luego el juicio, ¿verdad? Eso está bien claro en la carta de los Hebreos, me parece que es carta de los Hebreos, capítulo 9, verso 27. Por eso, hermano, que
que inclusive querían matar a Lázaro, usted se recordará, porque para ellos era imposible, ¿verdad?, que alguien se hubiera levantado de los muertos, cuando ya había sucedido antiguamente, ¿verdad? Miremos algunos ejemplos de este Ejeiro. Mire lo que dice la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 17, dice, el hijo de la viuda que sustentó a Elías. Se recuerda que esa viuda, Elías había profetizado sobre ella que ella iba a tener un hijo, llegó a tener el hijo, pero resulta que en un momento pues el hijo murió. Y entonces Elías llegó de parte del Señor y lo resucitó. Y eso es un levantamiento, eso es un despertamiento de ese sueño de muerte. Por supuesto que es muerte, pero es muerte física. Pero cuando hablamos de Ejeiro, entonces son personas que vuelven a la vida en el poco tiempo. Normalmente creo que del que más tiempo duró fue el Lázaro, según recuerdo. No sé si hay algún otro ejemplo, pero creo que Lázaro tuvo 4 días. De él se dice claramente los 4 días. La mayoría de personas que resucitaron de esta forma, o sea, se levantaron, ¿verdad?, despertaron de ese sueño de muerte, pues creo que fue más instantáneo. En algún momento pues tendríamos que ver algunas costumbres judías para ver en cuánto tiempo los enterraban, pero creo que no era mucho tiempo porque Lázaro ya estaba en la tumba a los 4 días. Y hay otros ejemplos que en el momento que habían muerto no los habían enterrado, otros los llevaban a enterrar, pero fue realmente poco tiempo. El otro ejemplo del Antiguo Testamento es el hijo de la mujer sunamita. Se recuerda, aquí ya fue Eliseo el que también hizo ese milagro de parte del Señor, ¿verdad? Que primero había enviado a su siervo y el siervo no logró hacer nada, pero después llegó Eliseo y entonces el Señor le dio vida a aquel niño cuando se encontraba en el aposento alto. Recordemos que ese fue uno de los milagros extraordinarios que se ve en la vida de Eliseo. El otro ejemplo también en el Antiguo Testamento es el muerto donde lanzan a la tumba de Eliseo. Recuérdese que iban a enterrar a este hombre, que no se describe su nombre, pero entonces aparecen una banda de salteadores, ¿verdad?, de merodeadores, y entonces en ese momento ellos asustados lanzan el muerto por allá, y que si uno de los huesos de Eliseo se había salido de la tumba, no lo habían enterrado bien o algo había pasado, pero el hueso estaba ahí. Cuando el muerto tocó el hueso de Eliseo, volvió a la vida, ¿verdad? Entonces también lo iban a enterrar. Mire, estos son ejemplos de este tipo de cosas. Lucas capítulo 8, verso 49-45, la hija de Jairo. Ya en los evangelios vemos aquí la hija de Jairo, que también había muerto. Recuérdese que estaba ahí Jairo suplicándole al Señor y le dicen, ya no le digas más, tu hija ha muerto. Y el Señor le dio la palabra, ¿verdad?, que cuando llegara a su casa su hija iba a estar bien, y así sucedió. Entonces son ejemplos de levantamientos. Esto es importantísimo. Otro ejemplo sería Lucas capítulo 7, verso 11, el hijo de la viuda de Noín. A ellas se recuerdan que a este muchacho lo llevaban en el camino y entonces ahí el Señor los encontró. La viuda estaba muy triste. Bueno, ¿y quién no va a estar triste a la hora que se muera su hijo, verdad? Seguramente. O un familiar cercano, una persona conocida, pues se siente. Si algún animalito se siente, cuánto más una persona. Y entonces este muchacho también el Señor lo levantó. Aquí fue directamente el Señor. Juan capítulo 11, verso 41 al 44, hablamos de Lázaro, el hermano de Marta y de María, ¿verdad? Que también aquí fue el Señor, y aquí era lo que le decía, que 4 días tenía ya. Por eso fue que Marta dijo, Señor, pero si ya tiene 4 días, ya hiede este pobre hombre, ya hiede, dijo. Y hermano, pero para el Señor no hay nada imposible. Le digo, Marta, no sabes que yo soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Así que tu hermano resucitará. Sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Martita no entendía porque no se sentaba a escuchar la doctrina. Bueno, así que el Señor resucitó también a Lázaro. Ya en
Ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de los apóstoles, porque mire, aquí estamos hablando en el tiempo que sucedió allá con los profetas, sobre todo Eliseo y Elías. Luego vemos ya en el tiempo de Jesús en los evangelios, y ahora vemos en el libro de los Hechos que aquí el apóstol Pedro es el que resucita a aquella discípula llamada Tabita, de la cual decían que era una buena discípula, que hacía diferentes vestimentas, es decir, había un buen testimonio de esta muchacha, y llegó Pedro y la resucitó. Ese es otro ejemplo. Luego en el libro de los Hechos también, cuando se habla de Eutico, que aquí ya fue Pablo, que este muchacho se cayó de un tercer nivel, y entonces Pablo se durmió, ¿verdad? Mientras Pablo alargaba un poquitito el mensaje, un poquitito hasta la medianoche, un poquito. Se le alargó el mensaje, no hasta la medianoche, sino que aún más allá, ¿verdad? Y entonces Pablo desciende del tercer nivel, lo abraza, lo cobija y dice, no se preocupen que no está muerto. Y ahí el muchacho otra vez. Entonces también vemos este otro ejemplo. Y ya hablando también del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo también tuvo un Jairo, porque se recuerda cuando hablamos de la resurrección del Señor, ¿verdad? Entonces dijimos que era en dos partes. Una parte es que el Señor, cuando lo entierran, Él inmediatamente se levanta. ¿Por qué se levantó? Ese es un ejeiro, para poder ir a morir al lago de fuego, porque el Señor fue al lago de fuego también a morir. Eso cuando hablamos de todo el proceso, eso no recuerdo cómo se llamaba el tema, pero hablamos de la resurrección del Señor. De la muerte y resurrección del Señor. Entonces ahí vimos los diferentes eventos. Entonces ahí hay un ejeiro primero, cuando el Señor se levanta de la tumba para poder descender al lago de fuego e inaugurar ese lago de fuego. Ese lago de fuego ya está inaugurado, aunque ahorita no está en uso, no hay nadie ahí en el lago de fuego. Hasta que sea el juicio final, se recordará que ahí van a poner entonces a aquellos que pasen por el juicio del trono blanco y que no salgan bien librados de él, ¿verdad? Sus nombres no estén escritos en el libro de la vida, ahí llegarán. Ok, entonces eso sería la primera parte, que sería el ejeiro. Luego, mire hermano, desde en el Antiguo Testamento vemos la esperanza de la resurrección que tenían los antiguos. Por ejemplo, mire lo que dice Job en capítulo 19, versículo 25. Esto solo para dejar bien establecido que la resurrección no es algo no es una doctrina del Nuevo Testamento, sino que eso estaba desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice aquí Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo, y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios, al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán, y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí. Esa era la esperanza que tenía entonces, en este caso, Job, de poder realmente ver la resurrección del Señor. Había una esperanza, estaba esa doctrina la tenían bien clara en el caso de Job. El libro de Daniel también nos habla lo siguiente, dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, mas tú sigue hasta el fin, descansarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Mas tú sigues hasta el fin, descansarás, es decir, vas a dormir y te vas a levantar. De eso precisamente estaba hablando aquí, hermano. Y recuérdese que también David en algún momento dice, yo estaré satisfecho o no estaré satisfecho hasta que un día pueda despertar a tu semejanza. Entonces, la resurrección hay que dejarlo bien claro, que es una doctrina que está establecida en toda la palabra del Señor. Para aquellos que les gusta decir que los profetas, porque yo creo que no es esa la forma, ¿verdad?, de establecer una doctrina, pero para los que les gusta decir que está en los profetas, pues estaba en los profetas, está en el libro de los Salmos, también está en los Evangelios y está en el Nuevo Testamento. Es una doctrina que está prácticamente en toda la Escritura.
aunque insisto, no estoy diciendo que esa sea la forma para decir que una doctrina proviene de parte de Dios, porque una doctrina podría aparecer una sola vez en la Biblia y ser una doctrina. O sea, no hay ningún problema. Como en el caso de los 5 ministerios, que solo aparece Efesios capítulo 4, versículo 11. Es el único versículo que aparece así, que habla literalmente de los 5 ministerios. Pero cuando vemos todo el Nuevo Testamento, está hablando de los 5 ministerios y el Antiguo Testamento también. Entonces, esto es algo que tiene que dejarse bien claro, ¿verdad? Así que el Señor Jesucristo confirmó también esta doctrina y luego los apóstoles le dieron amplitud a este principio que es tan importante de la palabra del Señor, ¿verdad? Y Pablo, por eso también Pablo defiende cuando lo querían matar precisamente por eso, ¿verdad? Y no lo pudieron matar. Entonces Pablo defiende esa doctrina y dice que hay una esperanza, y es la esperanza de la resurrección de los muertos que les fue dada a los padres y que ahora también estaba siendo determinada por él. Así que esto es muy importante. Ok, mire lo que dice Isaías capítulo 26, verso 19. Para hablar, hermano, de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. Mire qué tremendo, hermano, porque en el Antiguo Testamento cada uno de los diferentes profetas vemos que están hablando del evento llamado resurrección, de la doctrina llamada resurrección de entre los muertos, ¿verdad? Ok. En el libro de los Hechos, capítulo número 26 y versículo número 6, dice, oiga, y yo soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar al servir fielmente a Dios noche y día. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos, porque se considera increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos. Mire qué tremendo, hermano. Entonces, esto es parte de la defensa que el apóstol Pablo está haciendo de esta doctrina. Le está dejando bien claro, bien establecido, que es una doctrina que está claramente establecida pues en ese Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok. Y luego pues se habla también cuando cuando el Señor Jesucristo confronta precisamente a los religiosos de aquel tiempo y dice, y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, si es Dios de vivos, entonces no puede ser que no haya resurrección de los muertos, porque entonces están muertos y Él no es Dios de muertos, Él tiene que ser Dios de vivos. Entonces tiene que haber esa resurrección. Así que esta doctrina está muy, muy bien establecida desde el Antiguo Testamento y en toda la palabra del Señor. Eso es algo que hay que dejar muy claro, para que nosotros estemos conscientes de ello. La segunda cosa que tendríamos que ver es la palabra anastasis. Recuerden que estamos hablando primero de los 2 eventos, Egeiro y Anastasis. Egeiro, un levantamiento; Anastasis, una resurrección. Dice... resurrección se traduce de la palabra griega anastasis, que se traduce un levantamiento, resurrección, alzar de nuevo. Al suceder la anastasis, fíjese, se integran nuevamente el espíritu, el alma y el cuerpo. No se olvide que nosotros somos seres tripartitos y que cuando una persona muere, eso ya lo dijimos en el estudio anterior, entonces su cuerpo se va, digamos, el cuerpo se va a la tumba, el alma se va al Seol, y ahí está, aquí ahorita lo vamos a leer aquí, y luego el espíritu regresa a Dios para que Dios determine el lugar de habitación. Si es una persona que conocedora del Señor, que aceptó al Señor, pues es una persona que va a ir a la Nueva Jerusalén, y si no es así, pues va a ir a Babilonia. Ahora dice entonces aquí,
Al suceder la anastasis se integran nuevamente el espíritu, el alma y cuerpo, los cuales al morir se habían separado así, el cuerpo en el sepulcro, el espíritu que volvió a Dios y el alma que fue enviada al Seol o Hades. Hades o Seol es lo mismo, solamente que una es palabra hebrea y otra es palabra griega. Hades en el Nuevo Testamento, Seol en el Antiguo Testamento. Esto hay que dejarlo bien claro porque a veces cuando se leen las dos palabras las personas creen que son cosas distintas, ¿verdad? Y cuando vimos el tema anterior, entonces ahí dejamos bien claro eso, ¿verdad? Cuando hablamos del destino que llevan las personas, a dónde van a ir a parar el día de la muerte. Ok, entonces la Biblia nos enseña claramente que todos van a resucitar. Algunos van a tener una resurrección para vida y otros va a ser una resurrección para condenación. Este aspecto nos permite definitivamente a nosotros ampliar lo que es digamos, el hecho de que Dios es justo. ¿Por qué? Porque Dios es justo y de acuerdo a cómo vivió la persona aquí en la tierra, así va a ser el turno de resurrección que tiene, el momento de resurrección. Porque la resurrección al final es un galardón para cada uno, pero no todos van a tener el mismo rango. Se le dará definitivamente a cada uno el rango que tiene de acuerdo al estilo de vida que llevó. Por eso es que es importante, porque en esta vida vamos a definir nuestra posición por la eternidad. Así que Dios nos ayude y como dice la Escritura, si el que es limpio, pues que se siga limpiando y el que es inmundo, pues que se vuelva más inmundo, ¿verdad? Así que aquellos que no quisieron realmente limpiarse, sino que al contrario, si quisieron seguir ensuciando, pues también si fueron creyentes en Cristo van a resucitar, pero van a resucitar en un momento dado, pero no van a tener una posición jerárquica muy alta a la hora de su resurrección. Así que esto es muy, muy importante. Ok, miremos lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí se menciona, si usted ve, la resurrección, pero cuando se comienza a revisar ya en todo el contexto, porque aquí solo se habla de la doctrina de la resurrección de los muertos, y pareciera que solo es un evento, pero esto es como el bautismo, un solo bautismo, pero en diferentes facetas. Es, hermano, el Señor pide que le hagamos fiestas, pero cuando vemos hay varias fiestas en el pueblo de Israel, y así podríamos mencionar varias cosas, ¿verdad? Que son facetas, como el fruto del Espíritu, pero en diferentes facetas, 12 facetas del fruto del Espíritu. Entonces eso es importante, es que decir que la resurrección es una sola, pero tiene diferentes turnos y de diferentes grupos, aunque definitivamente, hermano, la palabra lo que dice es que básicamente son dos resurrecciones, pero esas dos resurrecciones sobre todo la primera tiene diferentes facetas, la primera resurrección y la segunda resurrección. La primera resurrección es para vida, la segunda resurrección es para condenación, por eso se habla de la primera y la segunda. Por eso se habla de la primera, de la muerte primera y la muerte segunda también, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Ok, avancemos. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se le concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida. Y oiga, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo 1000 años. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, es decir, hasta aquí abarca la primera resurrección. Ya lo vamos a ver más detalladamente cuando entremos a ver los diferentes turnos de resurrección. Pero entonces la primera resurrección llega hasta prácticamente a todos los que van a ser salvos. La segunda resurrección ya es una resurrección de condenación, ¿verdad? O de ignominia eterna, perdición eterna.
Juan capítulo 5, verso 28 también nos habla de esto. No os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Yo como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió. Ok, pero me interesa que vea el versículo 29, los que hicieron lo bueno para resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Es decir, unos a la primera resurrección y los otros a la segunda resurrección. Ok, entremos entonces, hermano, a conocer los turnos de resurrección. La Biblia es muy clara cuando habla que todos vamos a resucitar en diferente turno. Eso ya no depende del Señor, ya no es, ay, que el Señor tenga misericordia de mí. Sí, Él siempre tiene misericordia, y pidámosle ayuda y que Él nos socorra, pero depende de cómo nosotros quisimos vivir nuestra vida aquí. Eso va a repercutir en el turno que vamos a tener para la resurrección. Así que definitivamente, hermano, hay diferentes turnos de resurrección y eso pues lo vemos en toda la Escritura. Recuérdese que cuando el Señor murió, resucitó, según el libro de los Hechos, fue llevado al cielo a la vista de todos sus discípulos. El Señor ya es la cabeza del cuerpo, es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo. Y entonces el Señor ya resucitó, ahora está llegando el tiempo de que la iglesia resucite para que entonces se hagan uno solo, ¿verdad? En el sentido figurado estamos hablando. Y se van a hacer uno solo porque la iglesia se va a casar también con el Señor, ¿verdad? Que eso es algo maravilloso y precioso. Así que, hermano, por lo menos vemos en la Escritura 7 turnos de resurrección. Veamos el primero. Lo primerito entonces sería, hermano, Cristo. Cristo es el primero, definitivamente. Mire lo que dice la palabra. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Él es el primero de los que durmieron. ¿Por qué viene a ser el primero de los que durmieron? Porque todos los que resucitaron antes de Jesús volvieron a morir, pero Cristo resucitó para no ver muerte jamás. Él primero se levantó como un ejeiro del sepulcro para poder descender al lago de fuego, pero del lago de fuego resucitó una anastasis y ahí en esa anastasis es para no ver muerte jamás. Y ahora, pues definitivamente, al ser Él la primicia, ¿verdad? O el primero, al ser el primero, entonces también se nos abre la oportunidad a nosotros, los hijos de Dios, para que a través de creer en Él, nosotros podamos nosotros podamos tener esa esperanza que tenía el apóstol Pablo de poder resucitar y que se cumpla lo que dice Job. Yo sé que mi Redentor vive y que en el día postrero se levantará, pero luego también dice yo lo veré a Él. Entonces también Job se está metiendo en aquella situación diciendo que el Señor definitivamente también lo va a restaurar, a levantar a Él. Y eso lo dice en algunos otros pasajes también del libro de Job, ¿verdad? Así que, hermano, en el nombre del Señor, el Señor fue el primero. Mire lo que dice Hechos 26, 23. Está hablando Pablo, está ahí dando testimonio él, ¿verdad? Dice que el Cristo debía padecer y después, de ser el primero en resucitar de entre los muertos. Insisto, el primero en resucitar. ¿Por qué el primero? El primero en anastasis, no el primero en ejeiro, porque ejeiros ya habían habido antes de Jesús, pero el primero en anastasis, el primero en resucitar para no ver muerte. Eso fue lo que sucedió con el Señor. Y dice aquí, iba a anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, Cristo es el primogénito en muchas cosas. Dentro de su primogenitura está ser el primogénito de entre los muertos, el primero que se levantó entre los muertos. Gloria a Dios, hermano. Eso es precioso, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 15:3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras. Cristo murió como estaba escrito, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, Él resucitó definitivamente, hermano, conforme a lo que está establecido, conforme a lo que está escrito. El Señor se levantó. En el Señor se cumplieron las Escrituras plenamente. En cuanto a su resurrección, estaba establecido que Él se iba a levantar. Recuérdese que el Señor dice, ¿verdad? A mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo volver a tomar. Ahí se está refiriendo al Egeiro, pero también la Escritura dice que el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Ahí ya se refiere a una anastasis, o sea, son dos eventos que son importantes. Entonces, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo volver a tomar. Eso es el Egeiro. Pero después dice que el Espíritu Santo lo resucitó a él, porque esa es una anastasis. Entonces ahí fue ya la resurrección donde el Espíritu Santo lo levantó, ¿verdad? Definitivamente el Señor tiene la preeminencia en todo. Él es el primero en todo, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, oiga, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Entonces esto es para dejar bien establecido, hermano, que el Señor es el primogénito entre los muertos y por eso es el que es el primer turno de resurrección. Ese ya se dio. Ahora vienen los siguientes turnos, ¿verdad? Este también ya se dio. Los santos del Antiguo Testamento, el primero y el segundo turno ya se dieron. Los santos del Antiguo Testamento, Mateo capítulo 27, verso 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Estos son los del Antiguo Testamento, resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, mire, hermano, los sepulcros se abrieron, los cuerpos de muchos santos se habían dormido, resucitaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús, después de la anastasis. ¿Cuándo fue la anastasis? 3 días después. Este evento, ¿cuándo se dio? Cuando el Señor se levantó, ellos también se despertaron, pero no salieron de los sepulcros hasta que el Señor se levantó al tercer día. Y entonces dice aquí, hermano, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Aquí esto se ve de manera literal, aunque hay una versión que dice, ¿verdad?, que entraron a la Jerusalén celestial. Pero eso ya es otra cosa. Pero aquí aparecieron a muchos, definitivamente, ¿verdad? Entonces estos también resucitaron. Ok, y luego fueron trasladados definitivamente a una dimensión distinta, ¿verdad? Seguramente al seno de Abraham se los llevaron, ¿verdad? Al paraíso o seno de Abraham, ahí fueron puestos. Ok. Número 3, las primicias. Aquí se refiere específicamente a la novia. Miremos entonces las primicias. Pero dice, pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias se refiere a la iglesia novia, a la iglesia arrebatada. En este turno definitivamente será levantada la novia que ha fructificado, que llegó a la estatura, que dio la talla, ¿verdad? Es decir, aquellos que fructificaron al 100 por 1, ¿verdad? Los que la Biblia llama como los llamados escogidos y fieles. Es el grupo de los que llegaron a la estatura de fieles. Porque se habla de 3 grupos, los llamados, los escogidos y los fieles. Pero cuando se menciona ese grupo, cuando se menciona en el libro de Apocalipsis, capítulo número 17, versículo 14, se habla de un grupo que vienen con el Señor. Estos fueron los que son llamados, dice, escogidos y fieles. No habla de 3 grupos, sino de un grupo que pasó por esas 3 facetas hasta alcanzar la estatura del Señor. A eso se refiere, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses habla precisamente de esto.
pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Este es el grupo, precisamente las primicias, los muertos en Cristo. No se olviden, no es lo mismo morir con Cristo que morir en Cristo. Morir con Cristo quiere decir que Cristo está en mi corazón y yo muero con Él, ¿verdad? Pero morir en Cristo quiere decir que yo me negué a mí mismo para poder entrar en Él. No es lo mismo Él en mí que yo en Él. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Así que esto es importante que nosotros lo dejemos muy claro, que aquí estamos hablando prácticamente, fíjese que Cristo fue primicia. Los santos del Antiguo Testamento también fueron primicia, porque Cristo fue el primogénito de toda la creación, pero aquellos fueron primicia de los hombres, por así decirlo. Y ahora la iglesia es una primicia para convertirse en la esposa. Entonces, prácticamente que los 3 primeros turnos abarcan esas primicias, ¿verdad? Esas primicias, es importante. Ya después, pues aquí en el siguiente verso habla de los que están vivos, pero ahorita lo que nos interesa es de los muertos en Cristo. También lo dice 1 Corintios capítulo número 15, versículo número 51. He aquí, os digo un misterio, ¿verdad? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Recuérdese que en el verso siguiente dice, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, lo corruptible se vista de incorrupción. Eso se está refiriendo a los muertos en Cristo. Y lo mortal, este cuerpo, de los que estén vivos, dice, hermanos, se vestirá de inmortalidad. Es decir, los que estén vivos van a ser trasladados a la estatura de vivientes que van a ser, bueno, no es que van a ser trasladados, alcanzaron la estatura de vivientes, entonces esos cuerpos serán transformados, ¿verdad? Entonces, estos 3 turnos definitivamente hasta aquí constituyen lo que son las primicias, ¿verdad? Definitivamente. Ok, avancemos. El cuarto turno lo constituyen los 2 testigos. Esto ya se va a dar, fíjese, si lo vemos en una línea de tiempo, Cristo ya resucitó. Hace 2000 años Cristo resucitó. Luego se está esperando, luego en ese momento también resucitaron los santos del Antiguo Testamento, hace 2000 años. Ahora, lo que se está esperando hoy es la resurrección de las primicias, los muertos en Cristo. Ese es el tercer turno que se está esperando, que ahí terminan prácticamente las primicias, ¿verdad? Y luego entonces ya entramos aquí al cuarto turno, sería a la mitad de la gran tribulación, porque estos 2 testigos van a ministrar por 3 años y medio en la gran tribulación, es decir, los primeros años y medio, 3 años y medio, y luego entonces ahí los van a matar, pero al tercer día los van a resucitar, el Señor los va a resucitar. Mire lo que dice aquí. Dice, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos. Ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días son 3 años y medio. Estos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están delante del Señor de la tierra. Y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daños. Entonces, los 2 testigos que el Señor va a levantar van a predicar, como le decía, en esos 3 primeros años y medio. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? Miremos en el siguiente verso. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, 3 años y medio, 1260 días, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Esta bestia es el anticristo. Los vencerá y los matará. Los vencerá y los matará. Entonces, estos 2 testigos van a ser muertos por la bestia, por el anticristo, van a ser muertos. Pero dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, es Jerusalén geográfica.
Y gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. No permitirán que sus cadáveres sean sepultados, es decir, estarán a la vista de todos. Ahora, dice el versículo número 11, entonces aquí, pero después de 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie. Y gran temor cayó sobre todo sobre quienes los contemplaron. Entonces oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en la nube y sus enemigos lo vieron. Es decir, serán llevados directamente por el Señor, ¿verdad? Hermano, y el Señor los levantará y ahí se encontrarán con su amado. Pero esto sucederá a la mitad de la gran tribulación. Entonces, viendo la línea escatológica del tiempo que hemos visto en algunas otras oportunidades, hubiera sido muy bueno que les hubiera hecho esa linita de tiempo. Pero bueno, número 5, hablamos de la cosecha. La gran cosecha, porque primero es las primicias, después viene la cosecha. Y la cosecha es lo que sucede después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación viene la cosecha. Mire, aquí lo dice claramente, esto será en la Epifanía, es decir, cuando el Señor regrese. Recuérdese que el periodo tribulacionario está establecido, ¿verdad? Eso lo vimos, se recuerda cuando hablamos de las manifestaciones de los faneros del Señor, de los apocalipsis, de la parucía y la epifanía. Esas 4 cosas hablamos. Entonces, la parucía o venida secreta es la que abre el periodo tribulacionario, y lo que lo cierra es la epifanía, la segunda venida del Señor. La venida secreta no se cuenta como una venida porque el Señor no desciende a la tierra. Su primera venida fue cuando Él vino a morir, y ahora su segunda venida es cuando finalice el periodo tribulacionario. Y entonces aquí se ve, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que habían adorado a la bestia, de los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y anastasis, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces esta gran cosecha, que esta es una cosecha, y lo vamos a leer en el verso siguiente, es una cosecha de muchos pueblos, naciones, tribus, una multitud. Aquí es lo grande, aquí es donde van a estar la mayoría de cristianos, lamentablemente, mi hermano. Y por eso la exhortación, yo sé que es una enseñanza de doctrina, pero la exhortación a que nos aferremos al Señor, a que busquemos al Señor, a que nos entreguemos, nos rindamos, sin volvernos religiosos, sino cada día teniendo una vida de entrega constante con el Señor, porque en esta epifanía, al concluir el periodo tribulacionario, el Señor se manifestará y va a poner sus pies, según lo dice la Escritura en el libro de Zacarías, va a poner sus pies en el monte de los olivos. En ese momento ocurre este quinto turno de resurrección, que es la cosecha, ¿verdad? Hermano, la de aquellos que fueron a la gran tribulación a lavar sus vestiduras. Mire, aquí lo dice la Escritura en el capítulo 7, versículo número 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, de pie delante del Cordero y del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y entonces preguntó Juan, ¿y estos quiénes son y de dónde han salido? Y ahora dice, yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Es decir, estos pasaron por la gran tribulación. ¿Por qué? Porque habían ensuciado sus vestiduras, no las limpiaron antes del arrebatamiento, antes de que la iglesia fuera llevada, no las limpiaron. Entonces tuvieron que ir a limpiar sus vestiduras allá a la gran tribulación. Pero estos, fíjese, estos del capítulo 20 que resucitan, según lo dice el capítulo 20, versículo 4 y 5 que ya leímos de Apocalipsis, estos resucitan y van a reinar con el Señor. Aquí dice, mire, y volvieron a la vida, y anastasis,
Apocalipsis y reinaron con Cristo 1000 años. Estos se ganaron el derecho de reinar con Cristo por 1000 años. Pero la iglesia está reinando desde que fue arrebatada, desde 1007 años tiene en este momento, ¿verdad? Bueno, en este momento no, aquí tiene 7 años ya la iglesia está reinando juntamente con Cristo. Estos les dieron el privilegio, se ganaron el privilegio en la gran tribulación de ir a reinar en el milenio. Ok. Número 6 sería el turno del rebusco, el rebusco. Dice el Apocalipsis 25, los demás muertos, porque recuérdese, resucitaron en la Epifanía, ahora dice, los demás muertos, ¿cuáles demás muertos? Hermano, todos los demás no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Después de los 1000 años hay otro turno de resurrección. Aquí dice, esta es la primera resurrección. Hasta aquí llega la primera resurrección. Pero oiga, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años, ¿verdad? Entonces debemos de recordar, hermano, que algunas personas pecaron a pesar de haber conocido la verdad, pecaron ensuciando nuevamente sus vestiduras, es decir, mancharon sus vestiduras, como aquel hombre, hermano, que se involucraba sexualmente con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra. Definitivamente estos no fueron apóstatas, pero tampoco ganaron ningún premio, ningún galardón, ninguna corona. Entonces estos son los que vuelven a la vida después, y por eso es que aquí se describe, aquí no, pero hermano, aquí todavía se busca, se abren los libros para ver si hay alguno ahí que sea salvo. No lo describe literalmente la Escritura, pero no es algo explícito, pero sí es algo implícito ahí, hermano, ¿verdad? De lo que sucedió. Entonces muchas personas van a resucitar, todavía se van a abrir los libros, y los que todavía estén escritos son los últimos, lo que se conoce como el rebusco. Usted sabe que una cosecha tiene 3 partes: primicia, cosecha y rebusco. Y esto es lo último, la última pasadita que se le da a toda la cosecha para ver si todavía hay frutos que puedan ser rescatables. Así, este es el 6º turno. Y luego el 7º turno, que es el turno de los perdidos. Hermano, aquí 20:11 de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia oyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Esto aquí ya estamos hablando de la segunda resurrección. Definitivamente esto es un 7º turno dentro de la resurrección, pero es una resurrección para condenación. Esta no es una condenación para vida, sino dice, y fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Aquí son resucitados todos los malos prácticamente, ¿verdad? Y son buscados todavía en el libro de la vida, y como no aparecen, entonces estos son echados al lago de fuego por la eternidad. Este es el último turno. Estos son de los que no conocen al Señor. Qué tristeza, hermanos, saber que hay personas que se van a ir al lago de fuego, aunque el lago de fuego no fue hecho para personas, fue hecho para Satanás y sus ángeles, según lo escribe Mateo capítulo 25, pero lamentablemente muchos van a ir a parar aquí a consecuencia de no aceptar a Cristo en su corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 20:13, y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados, las potestades, ¿verdad? No los lugares físicos, sino las potestades, fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al libro de fuego. Ay, Dios, qué tristeza da, hermanos, saber, ¿verdad?, que hay personas que van a morir así. Que Dios nos ayude. Recuérdese que dentro de lo que se refiere a la salvación hay 3 grupos. El grupo que viene predestinado para ser salvo, el grupo que viene predestinado para perdición, y la mayoría son los optativos. Aquí a la tierra se viene a optar, y muchos lamentablemente
no van a decidir por Cristo, y eso lo vemos según lo dice la misma palabra del Señor. Terminemos con el verso que empezamos, 1 Corintios 15:23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí por lo menos se mencionan, ¿verdad? Unos grupos, pero no todos. Definitivamente, hermano, depende de nosotros en cuál turno vamos a resucitar. La palabra del Señor dice que Dios pone el querer como el hacer, pero somos nosotros los que decidimos si queremos obedecer o queremos rechazar. Recuérdense que son nuestras actitudes las que van a definir nuestra posición, hermano, o qué posición ocuparemos por la eternidad. Por eso es que los turnos de resurrección o la resurrección misma es un galardón, pero en el turno que resucitemos, en el lugar que resucitemos, en el tiempo que resucitemos, eso va a determinar nuestra posición por la eternidad. Y por eso vale la pena que nos esforcemos para alcanzar esa estatura que se necesita para ser parte de la novia del Cordero, para ser parte de la esposa del Cordero, para ser parte de las primicias, y no solamente, hermano, saber que al final todos vamos a resucitar, aún los que se van a perder, ya lo vimos, van a resucitar. Yo creo que es el tiempo de darnos con todo al Señor y pedirle al Señor que nos auxilie. Dar lo que de nosotros depende, entregarlo todo y que el Señor se encargue para que nosotros podamos estar en una posición preeminente o de preeminencia en el momento que se den estos eventos y que están muy, pero muy cerca. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Espero que cada una de estas enseñanzas sea de bendición para su vida. Padre, te damos gracias infinitamente por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, de manera muy profunda porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Te suplico, te pido por favor, Señor, que glorifiques tu nombre en nosotros, Señor, y que cada día podamos experimentar nuevas y grandes cosas. En el nombre poderoso de Cristo te lo estamos suplicando. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima semana en otra de nuestras enseñanzas. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.